Regresamos ahora con Jorge Pasos Holder, es el propietario de varias empresas como Sesca, Cisex, y también víctima de denuncias del ya célebre Rodolfo Orellana. Luego vamos a estar con Miguel Santillana para hablar precisamente de esta supuesta financiación de la campaña electoral de Ollantumala por parte de los mineros ilegales o informales. Y finalmente vamos a estar con José García Calderón, que es coordinador técnico del Plan Metropolitano de Desarrollo de Lima, Urbano de Lima y Callao, porque se está planificando crear nuevos parques industriales, nuevas zonas industriales en Lurín y en Ancón. Vamos a hablar un poco de eso. Regresamos. Esta academia llamada Sesca, Cisex, también Computronic, y de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, entiendo. Así es. Es un empresario, digamos, próspero, por decirlo así, pero que al parecer ha sido víctima de denuncias del ya célebre Rodolfo Orellana, aunque aparentemente este señor Orellana no aparece. Hay una gran cantidad de denuncias que estoy viendo acá sobre delitos contra la fe pública, secuestro, daños, corrupción, falsificación documentaria, en fin, estafa, usurpación, violación, una gran cantidad de denuncias. Bueno, estamos con Jorge Pasos Holder para hablar de todas estas cosas. Señor Pasos, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señor Altaos. Acá, antes que todo, para agradecerle esta posibilidad que me brinda de poder hablar ante sus televidentes sobre un caso que verdaderamente en el cual soy una víctima completa, soy un agraviado dentro de una cantidad enorme de más agraviados, porque yo calculo que sin exagerar somos miles ya en estos momentos de agraviados, ¿no? ¿Y usted en qué sentido ha sido agraviado? Bueno, ¿por qué hay tantas denuncias contra usted? Bueno, le voy a contar mi historia. Hasta el año 2008 yo soy un empresario que tiene más de casi 40 años de actividad en este país, y hasta el 2008 vivía pues dentro de dentro de la dinámica de mis empresas, etcétera. Y me adjudicaron un terreno de 200 hectáreas en Lurín, y cuando yo estaba tratando de registrarlo en los registros públicos... ¿Cómo que le adjudicaron? ¿Quién le adjudicó? Una comunidad. ¿Una comunidad? ¿La comunidad? Sí. ¿Que usted le compró a la comunidad? Le compré, me adjudicaron, ¿no? Entonces, cuando estaba en vísperas de inscribir mi terreno, me di cuenta con que aparecía un señor llamado Manuel Asunción Villacrés Arévalo, que también estaba tratando de inscribir mi terreno. Entonces yo en principio pensé que se trataba de un estafador de medio pelo, y que verdaderamente bueno, lo denuncié, procedí a denunciarlo, pero me empecé a dar cuenta de cosas extrañísimas en la policía. La policía, es decir, enredaba las cosas, incluso supuestamente a este señor Villacrés Arévalo le había vendido una señora, Juana Lidia, viuda de un señor Mendoza, el terreno de 200 hectáreas. Y entonces yo contacté a la señora, y la señora me dijo: ingeniero, yo no conozco ni Lurín, menos podría haber vendido ese terreno. Entonces la llevé a la señora a declarar a la policía, pero la policía en realidad me decía cosas medias extrañas. Me decía el señor: es la palabra de la señora contra la palabra del otro señor. Le digo: bueno, ¿dónde estamos? Entonces me empecé a dar cuenta de que habían cosas muy raras, y entonces dije: aquí este señor Villacrés no es sino la punta del iceberg, acá hay algo más profundo y más grande. Y empezamos a desenredar una madeja que nos llevó finalmente a este señor, a este abogado Rodolfo Orellana Rengifo. Mientras tanto, durante este proceso, casi un año, yo logro que la Fiscalía, finalmente la Fiscalía de Lurín, logre denunciar a este señor Villacrés Arévalo, que era verdaderamente el testaferro de Orellana Rengifo, y lo denuncia ante el juzgado, y el juzgado ordena detención y va preso. ¿Y cómo pudo usted averiguar que era el testaferro de Orellana? Bueno, en principio porque la misma señora Juana Lidia de Mendoza
me dice de que ella tenía contactos con una doctora Lutit Orellana Rengifo, que era la que a veces le hacía firmar cosas, porque ellos son morenos que tienen unos terrenos en Chincha, y que estaban preocupados por sanear sus terrenos, y que en un mensaje, un aviso, encontraron de que esta doctora Ludit Orellana saneaba terrenos. Finalmente, esta señora Ludit Orellana intentó quedarse con el terreno de ellos en Chincha. O sea, es una cosa... ¿Qué cosa es hermana de...? Es hermana de este abogado. Entonces nosotros tuvimos una grabación, porque la conseguimos a través del hijo de la señora, que hablaba con esta doctora Ludit Orellana, y donde ella le explicaba de que porque él le decía, pues hábilmente, le decía, bueno, señor, doctora, mire que yo tengo problemas, mi mamá está preocupada, acá puede ir hasta la cárcel mi mamá, porque ella no tiene ninguna culpa. Y la doctora esta le decía, no te preocupes, le decía, o sacamos a tu mamá fuera del Perú, nosotros le pagamos todo el viaje, etcétera, etcétera. Y por último, yo detrás mío tengo personas sumamente poderosas, pues, que ellos cambian testimonios, en la policía sacan atestados, cambian atestados, hacen peritajes de acuerdo a como nosotros solicitamos. Es decir, el video está ahí a disposición de ustedes en cualquier momento, el audio, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ya con estas cuestiones, nosotros ya en lo penal ya lo habíamos logrado detener al testaferro, y en lo civil estábamos planteando una nulidad de acto jurídico, porque ellos, a través de un título o de un título supletorio falso, habían conseguido entrar a los registros públicos y avanzar enormemente, y avanzaban en los registros públicos, pero como en su casa. Posteriormente nosotros empezamos a ver cosas tan extrañas y nos dimos cuenta que el aparato de Orellana Rengifo manejaba no solo a la policía, sino manejaba registros públicos y también de copy, es decir, era una cosa de locos realmente, ¿no? Esto de registros públicos es muy grave, que pueda ser tan fácilmente penetrable, ¿no? Es increíble, y nosotros, y por eso yo hubiera querido que estén acá personas más técnicas que trabajan conmigo, mis abogados, fundamentalmente, para que le expliquen verdaderamente cómo es que en los registros públicos se han producido pues ya actos pues, gravísimos. Que venga pues, el doctor Castillo, que se siente. Sí. ¿Allá? Pues está bien, a ver. Bueno, vamos a hacer una pausa, entonces regresamos. Si ves sangre. No solo a Montesinos o un narco. Entonces, el colaborador eficaz 001-2014 afirma que en los primeros meses del 2012, ¿no?, Sánchez lo obligó a rectificarse de una denuncia pública que había hecho contra Álvarez. Y además, grabar esa declaración. El colaborador de la Fiscalía había dicho que Álvarez estaba detrás de una organización criminal que chuponeaba las comunicaciones de sus opositores. Esos audios llegaban a Chimbote a través del congresista Benítez, quien los traía desde Lima. Esa información habría sido procesada en la centralita. Además, el colaborador denunció que Sánchez era la caja chica de Benítez en Coisco. Si el Comercio dice de esto, se está refiriendo a ese colaborador eficaz que supuestamente, según Orellana Rengifo, yo le habría pagado para que lo inmiscuyera él. Y acá está él diciendo por qué se retracta, por qué le ponen una pistola en la cabeza, típico estilo de Ancas, porque sí, en el caso de la muerte del hijo o del asesinato del hijo de Nolasco, sale una mujer a decir que ella sabía quiénes eran los asesinos y que inclusive no sé si Saldarriaga. Exactamente, ¿no? Esta pobre señora, que después la hacen retractar y le sacan también su video retractándose, finalmente la matan, claro, porque resultaba ya muy incómoda. Claro, a lo mejor terminaba hablando finalmente, ¿no es cierto? Sí, pues la cosa es... En realidad es una cosa preocupante muy mafiosa. Y bastante peligrosa, muy peligrosa. Yo felizmente soy un luchador, tengo 40 años en este país luchando, de que vine de Estados Unidos de sacar un posgrado, y me he dedicado a trabajar, pero al encontrarme con esta gente ha sido también, en medio de todo, ha sido un aspecto que ha desarrollado mi personalidad y me ha acelerado mi manera de
de entender incluso la parte legal, la parte de registros públicos, todo esto, porque me he dado cuenta, inclusive, hay otro problema también más grave, no solo el de los registros públicos, hay un problema en COPEX, que es la cooperativa famosa. Que ya abarca casi todo el Perú, ha abarcado casi todo el Perú. Esa es otra fábrica, pues, es ¿no? otra fábrica, exactamente. De fianzas fraudulentas, ¿no? Según se ha dicho. Sí, pues, porque nunca respondían a esas fianzas cuando la gente recibía la plata y se mandaba a mudar, no construía nada. Y otra fábrica es la fábrica de Indecopi. ¿Cómo es eso? Creo que el doctor Castillo podría hablar un poco más, porque eso es bastante técnico e interesante. Eso se hace en base a ¿cómo se llama? Son los procesos concursales. En realidad ellos manejan procesos concursales. Tenemos información de que este grupo, esta organización, formó una asociación de deudores de bancos. Entonces, teniendo la asociación de deudores de bancos, lógicamente ellos sabían cuáles son las deudas interesantes y cuáles estaban garantizadas con inmuebles, propiedades también de un costo bastante apetecible. Generaban deudas, otras deudas a estas personas, es decir, esta casa tiene una hipoteca que grababa una persona, a esta persona le creaban deudas, básicamente laborales que tienen prioridad en la parte de liquidación, y lo llevaban a Indecopi e iniciaban un proceso concursal. Definitivamente ha tenido que tener vinculaciones al interior de Indecopi, porque el proceso concursal nos designaban a una compañía liquidadora de propiedad o con vinculaciones con Orellana. Esta liquidadora inmediatamente sacaba remate o enajenaba el inmueble, y la ley concursal tiene esa parte, que si lo hace una liquidadora, en vía liquidación de un patrimonio, todas las cargas y gravámenes se levantan en automático. Cuando el banco que tenía la hipoteca se daba cuenta, supuestamente ya esa hipoteca no existía, estaba levantada. Cuando demandaba y quería ejecutarla, le decía a los jueces... Scotiabank y también creo que el Banco Interamericano de Finanzas. O sea, pero esto es muy sofisticado. Sí, realmente es una cuestión bastante técnica y que tiene que tener conocimiento. Todo el asunto de los laudos también. Claro, eso está detrás de todas las propiedades. Esto sería bueno tener toda una sesión, toda una hora para explicar todos estos mecanismos. Más horas realmente. Menos mal que este señor se ha tropezado con alguien como usted. Así es. Que, digamos, es capaz de enfrentar. Sí. ¿no? Es duro enfrentar porque lo difaman, claro. El nombre de uno está por los suelos a veces, pero yo personalmente sé quién soy yo. Y como verdaderamente enfrento las cosas con la frente alta y con la verdad, no tengo ningún problema. Claro, el único problema es, lógicamente, recibir, como le digo, todos los días una denuncia, que ya son de lo más estrambóticas, ¿no? Que fulano se cayó. Ahora, leía, por ejemplo, ahí que hablaba de secuestro. Yo nunca he secuestrado a nadie, no sé si me habrán... Bueno, ya tanta denuncia, 150 denuncias, es una cosa ya de locura, ¿no? Ahora, este señor o esta organización no ha sido denunciada por el Ministerio Público, no es cierto, hasta ahora. Hay denuncias... No. Creo que individuales, pero no del Estado, no del Ministerio Público, ¿no? Bueno, pues ya, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a usted, Jaime. A Jorge Paso Holder y al doctor Castillo por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Miguel Santillana para ver el asunto del supuesto pago de la minería ilegal o informal a la campaña de Ollanta Humala del 2011. Para que se le obligue a la SUNAT a devolver más o menos 1.000 kilos de oro que fueron... Creo que eran 300 y pico. Que fueron detenidos por la SUNAT, puesto que se había identificado que se estaban formando empresas que hacían 2, 3 envíos y desaparecían. Claro. Entonces no pagaban ningún tipo de impuestos. Entonces, como se había identificado quiénes conformaban esas empresas y algunos nombres se repetían, tengo entendido que por eso la SUNAT interviene a ciertas exportaciones de oro. O sea que este señor podría estar entonces vinculado también a la minería ilegal o a la exportación ilegal de oro. Se dice que la gente que dio la acción de garantía en Atalaya estaría ligada a... Puesto que, como ha mencionado el señor que has entrevistado antes, hay varios casos de
de que cuando el señor tiene problemas en juicios aparecen amparos o acciones de garantía que se dan en Atalaya Claro. y en general en el departamento de Ucayali, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos al asunto de este supuesto pago. Hay una información